Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, Eclesiastes. Padre, ¿qué otro nombre recibe el Eclesiastes? Bueno, el Eclesiastés también recibe como nombre Cogelet, que significa el que dirige palabras a una asamblea. Por lo tanto, cuando ustedes vean la palabra Cogelet, es sinónimo de este libro, Eclesiastés, y significa el que dirige palabras a una asamblea. ¿Quién escribió el Eclesiastés? A ver, cuando leemos el libro del Eclesiastés, ahí se nos dice que fue Cogelet, hijo de David, rey, pero en realidad es una pseudonimia, se le está atribuyendo a un personaje importante. Cogelet sería en definitiva Salomón. Exactamente no sabemos quién escribió este libro, lo que sabemos es que es palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y se calcula que el libro se escribe hacia el siglo III a.C. ¿Cuántos capítulos tiene el Eclesiastés? Son 12 capítulos, es un libro lleno de sabiduría, estamos hablando de un libro sapiencial, es uno de los libros sapienciales de la Biblia, y en esos 12 capítulos vamos aprendiendo cómo obrar para ser sabios. ¿Cuál es el contenido del libro del Eclesiastés? A ver, vamos a hacer de una manera muy sistemática el contenido. Se habla de la sabiduría, el trabajo y la riqueza, desde el libro del Eclesiastés capítulo 1 al capítulo 2 hasta el versículo 26. Luego tenemos lo que son los tiempos en Eclesiastés 3 hasta el Eclesiastés 5. Después se nos habla de todo lo que significa la sabiduría y la justicia. Somos sabios y practicamos la justicia. Eso pueden ustedes leerlos en Eclesiastés capítulo 6 al 8. Tras hablarnos de la relación entre sabiduría y justicia, el Eclesiastés nos señala la recompensa de la sabiduría. El sabio recibe siempre bendiciones de Dios. Esto lo pueden leer desde el Eclesiastés 9 al Eclesiastés 11, hasta el versículo 10. Y todo concluye señalando la belleza de la sabiduría. ¿Cuál es el proceso para llegar a ser un gran sabio? Bueno, para ser sabios no hay que matricularse en ninguna universidad o tener 20 doctorados. Hay que abrir nuestro corazón a Dios. Ya lo hemos dicho la vez pasada cuando hablamos del libro de los Proverbios. El sabio es el que respeta la ley de Dios, el que trata a Dios todos los días. Es Dios quien nos hace sabios. Pero también hay que recordar de que hay algunos que se la dan de sabios. Pero los que se la dan de sabios caen en un pecado muy grave que es la soberbia, y el soberbio está alejado de Dios. Por eso, si nosotros nos acercamos a Dios, seremos humildes y el Señor nos llena de la sabiduría, que en definitiva es un don del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo con lo que dice el personaje de Anna Leonowens en Ana y el Rey, la película, que la edad y la sabiduría no van de la mano? Por supuesto, no siempre las personas que tienen muchos años son sabias. Fíjate que la Iglesia ha canonizado a jóvenes. El beato Carlo Acutis, por ejemplo, uno de los últimos jóvenes que he puesto como ejemplo, era sabio. Este chico rezaba todos los días, hacía su apostolado a través de las redes, a través de la tecnología. Por lo tanto, la sabiduría no tiene que ver necesariamente con los años, sino, repito, está en el trato con Dios. Pero no por mucho madrugar se amanece más temprano, ¿o no? Sí, pero ese refrán creo que aquí no armoniza, porque estamos hablando de la necesidad de buscar a Dios, y para eso no hay edades. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que he dicho sobre el sabio?
¿Qué es lo que he dicho sobre el sabio? ¿Qué es lo que define No, pero un sabio? ¿qué es lo que he dicho sobre el sabio? El sabio cuando tú entras en contacto con Dios. El sabio es el que entra en contacto con Dios, por lo tanto, ya lo he dicho, ¿no? ¿Quieres ser sabio? Tú me has preguntado. Relacionate con Dios, vive en la santa ley de Dios. Así que ya sabemos lo que debemos hacer para ser sabios. ¿Y la sabiduría es lo mismo que felicidad? Es una analogía relacionada. La sabiduría está en conexión con la felicidad cuando hablamos de la verdadera sabiduría, ¿no? El trato con Dios, porque solamente vamos a ser felices en la medida que estamos unidos a Dios. Tu última pregunta, hermano. ¿Cuáles son las enseñanzas del Eclesiastés? Eclesiastés, llamado también Cogelet. Son varias. El valor de la sabiduría, que ya lo he dicho, y quisiera que se te quede en la memoria y en el corazón, porque tus preguntas han sido repetitivas. Sé sabio cuando estamos en contacto con Dios. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Es la vida, dice este libro, el Eclesiastés. Pero nosotros no podemos caer en la vanidad. Hay que darnos cuenta que lo importante es aquello que tiene valor de eternidad. Por lo tanto, el libro del Eclesiastés es un llamado a no ser mundanos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Cogelet. Eso está en el Eclesiastés 1:2. También se nos habla de que todo tiene su tiempo, hay tiempo para hablar, tiempo para callar. Eso significa también ser sabio, ser prudente, todo tiene su tiempo. Otra enseñanza de este libro es que la sabiduría lleva a la moderación de las cosas, a la sobriedad, a no apegarse a los bienes materiales. También en este libro, el Eclesiastés, se nos señala que el sabio no dice palabras necias. El sabio habla palabras precisas, en cambio el necio dice siempre estupideces, dice Eclesiastés 10:12-15. Nosotros tenemos que hablar correctamente, nuestras palabras tienen que ser sensatas. El Eclesiastés también nos enseña que debemos aprovechar los años de la juventud, conectando con una de tus preguntas. Dice Eclesiastés 11:7-10, que hay que aprovechar los años de la juventud, esos años donde hay vigor, donde hay salud. No podemos desaprovechar esos años. ¿Y cómo aprovechamos esos años? Viviendo con Dios. Y una última enseñanza es que hay que vivir el temor de Dios y cumplir sus mandamientos. Eso lo pueden leer en el Eclesiastés 12:13-14. Bien, pues he hecho un apretado resumen de este libro y les voy a dar la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Muchas gracias, Padre. No se pierda el programa radial del Padre Confirmando la Fe, los martes en la mañana por Radio María y los domingos, domingo es fiesta, por radioprogramas del Perú, RPP Noticias. Amén.